Buenas noches, amigos que nos sintonizan. Gracias una vez más por vernos en esta serie exclusiva de Ufología 101 con el Héctor Jusino. Nuevamente nos acompaña, además del señor Jusino, mi amigo y colaborador en los controles, Carlos Delgado. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Saludos saludos a toda la audiencia que nos está viendo a través de Paraterrestre, ahora mismo en vivo, live, a través de Facebook. Y recuerden que van a poder encontrar todo nuestro material ahí guardado en el canal de YouTube. Buenas noches a nuestro compañero investigador y gran colaborador Héctor Jusino. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Me encuentro muy bien. Le quiero dar buenas noches a todos los que están mirando el programa en vivo y darle las gracias al apoyo que todo el mundo nos está dando en el programa. Si no lo pueden ver completamente esta noche, lo pueden ver más tarde en YouTube, porque los programas siempre se graban y se quedan y se pueden ver más tarde. Pablo. Sí, gracias, Héctor. Esta noche vamos a continuar con la serie de los confidentes o denunciantes, como se llama en inglés, whistleblowers, que la última vez estaba el señor Jusino dando una exposición, una presentación sobre los whistleblowers que a lo largo de la historia surgieron luego del famoso proyecto Libro Azul. Y esta noche vamos a continuar con una serie de informaciones muy interesantes que no vas a conseguir en ninguna otra parte más que aquí en Paraterrestre, y que el señor Héctor Jusino nos va a brindar esta noche y en las subsiguientes noches, donde vamos a estar hablando de mucha más información sobre estos temas, y especialmente sobre el tema de los confidentes o denunciantes del fenómeno OVNI. Adelante, Héctor Jusino, te paso el audio. Bueno, antes de comenzar esta noche, quiero decirle a los videntes que continuamos con nuestras suscripciones. Necesitamos personas que se suscriban al canal para poder continuar llevando este tipo de programa a su casa. Todavía no hemos llegado al goal de los 1000 que necesitamos, y esperamos que en un momento u otro ustedes saquen su tiempo. Es gratis y toma quizás un minuto en suscribirse. Y si quieren seguir oyendo estas charlas, pues sería bueno que se suscribieran para que podamos continuar esto. También le quiero dar una noticia. Hemos puesto un anuncio en Paraterrestre. Hemos tomado la decisión de organizar un equipo de investigación en la isla de Puerto Rico. Yo no soy residente de la isla, soy residente del estado de Tennessee. Llevo fuera de la isla unos 40 años y durante todo este tiempo han habido investigaciones en Puerto Rico, pero mucha de la información no sale de la isla, y hemos decidido hacer un equipo de investigación para recoger toda esta información, recopilar todos estos datos. No tienen que ser datos nuevos, pueden ser datos históricos, datos viejos, de casos viejos que han ocurrido en la isla. Los queremos recoger bajo investigación, analizarlos y pasarlos al esfuerzo de disclosure aquí en los Estados Unidos a través del señor Stephen Bassett y de otras personas que trabajan para este esfuerzo nacional en el Congreso y en el Pentágono. También quiero acordarles que puedo asegurar que el primer lugar que ustedes oyeron de que se iba a hacer un sexto ejército, que se iba a hacer una fuerza espacial militar en los Estados Unidos, fue en este canal, y fue dicho por mí. Y fue dicho por mí un par de meses antes de que saliera la noticia. Da la casualidad que hoy, el día de hoy, el presidente Trump firmó ya los papeles para que se empiece a crear lo que él llama el sexto Army, la sexta Fuerza Armada, que va a ser una Fuerza Armada para tener intervención bélica fuera del planeta. Y acuérdense que lo oyeron primero aquí en el canal de Paraterrestre. Bueno, para continuar con lo que estábamos hablando anteriormente. Se acaban los programas de Blue Book, que tenían como parte del programa una parte que tenía que ver con relaciones públicas, o sea, que se le dejaba saber al público ciertas cosas, no se le dejaba saber todo. Y como dijimos anteriormente, lo que le dejaban saber eran los casos que habían resuelto y casos que no eran, o sea, casos que eran objetos voladores identificados.
los casos difíciles, los casos que no podían resolver y los casos que indicaban que quizás habían naves extraterrestres o extradimensionales o naves que no se podían identificar, esos casos no se les reportaban a la gente. Después de eso, pues cierran el programa y hay un tiempo en donde no hay documentación. No es hasta donde empieza el Freedom of Information Act que se empieza a sacar documentación para saber lo que estaba pasando, que es lo que le he presentado en las pasadas charlas. Todo eso es en base de documentación que se ha recogido del Freedom of Information Act. Ahora, durante ese tiempo y hasta el día de hoy, de vez en cuando salía una persona de adentro del sistema, o sea, dentro de las Fuerzas Armadas o de dentro del gobierno, que sacaba una información que no era información para que todo el mundo la conociera. Por eso se le llamaban whistleblowers, se le llama whistleblower o informante. Un informante es una persona que deja saber una situación interna. A veces puede ser una situación interna ilegal, a veces puede ser una situación interna legal, pero que es una situación interna secreta. Es una situación interna oscura, que no se le deja saber a todas las personas. Y comúnmente pues se utilizaría la palabra de soplón para una persona que está haciendo eso. Pues sí, han salido una serie de personas las cuales empezaron a hablar de lo que estaba pasando dentro del gobierno de los Estados Unidos en referente al fenómeno ufológico. Ahora, hace un par de años salió una persona que les mencioné anteriormente que se llamaba, porque ya murió en el 2017, este año, en agosto 21, el señor William Mills Tompkins, que fue uno de estos whistleblowers, fue uno de estos informantes, y escribió un libro, además de que dio unas entrevistas que están en video antes de morir. Murió a los 95 años y las últimas entrevistas que dio tendría unos 94 años, hace bien poco de esto. Y el libro que él escribió salió hace bien poquito tiempo, esto es bien fresco. William Tompkins nació el 29 de mayo de 1923 en California, en San Diego. Y cuando este señor era teenager, él presenció lo que en la ufología se conoce como el caso de la Guerra de Los Ángeles. La Guerra de Los Ángeles pues fue durante el 1942, en el pleno medio de la guerra, aparece una nave que hay una fotografía bien famosa, que se nota que es en forma de platillo volador, bien parecida a la forma de la que tenían los alemanes, o sea, bien parecida a esta forma. Este es un modelo de uno de los Honnebuch alemanes, y en la fotografía se enseña que habían luces alumbrando y se ve que le están atacando. En base a la historia, pues esto apareció, salió en los radares, se le pusieron luces, se le disparó desde la tierra y desde el aire, no se le pudo destruir. Los pedazos de las balas que se usaron y las bombas que se usaron empezaron a caer como si fuera lluvia al piso, y un montón de gente en California, presenciaron esto, y entre ellos estaba este señor era un teenager. Eso fue una cosa que lo impactó mucho, y a todos los que, me imagino a todos los que fueron testigos de esto, tiene que haber sido algo bien impactante. Bueno, continuamos. Mientras él presencia esto, y él está en la escuela superior, y es un teenager, él hace unos modelos de unos barcos que él había visto en la bahía de San Diego. Había ido con el papá a ver unos barcos de la Marina, y él tenía una memoria fotográfica y tenía una habilidad para hacer estos miniaturas de barco a mano, a tal detalle que copió armamento y cosas que eran secretas de esos barcos sin percatarse que eran secretos.
las personas que lo conocían estaban tan impresionadas con la colección que él había hecho de los barcos que le pidieron que la enseñara. La pusieron en un museo y la pusieron en una tienda. Y durante las exposiciones, efectivos de la inteligencia naval se percatan de los detalles del barco y van a ver el papá de él pensando que el papá de él era un espía. Pero cuando hacen la investigación encuentran que el papá no era un espía, que era que William Tompkins tenía una habilidad extraordinaria y le ofrecen que enseguida que se gradúe de la escuela superior, que ingrese a la Fuerza Naval, que le tienen un trabajo. Bueno, él no se llegó prácticamente a graduar y ya lo tenían trabajando en el Navy. Él entró a la Fuerza Naval y el trabajo de él era diseñar naves. Ahora, yo les voy a explicar qué tipo de nave era lo que le dijeron a él que diseñara un poco más tarde. Además de eso, lo pusieron a trabajar en el servicio de inteligencia. Y en el servicio de inteligencia, el trabajo que tenía William Tompkins era recoger información de unos espías que estaban dentro de las bases nazis en la Segunda Guerra Mundial y que estaban espiando sobre tecnología. Y entonces esa tecnología, porque él trabajaba para el departamento que tenía que ver con ingeniería naval, esa tecnología se le informaba a él y él pasaba esa información al departamento de la Marina y más tarde también él dice que pasó parte de esa información llegó a pasar a compañías privadas. Ahora, una de las cosas más importantes es que esos espías le traen unos planes a él de unos objetos voladores no identificados que trabajaban con tecnología antigravitacional. Que tenían trabajando en secreto los nazis, y él dice que él personalmente distribuyó estos secretos que habían recogido los espías en paquetes a los CEOs de las compañías americanas más grandes que habían en el momento, y las compañías líderes que producían para las Fuerzas Armadas, y también corporaciones que estaban envueltas con el programa espacial. El programa espacial en Alemania estaba más desarrollado que el programa espacial en los Estados Unidos, y por supuesto los americanos querían obtener esa tecnología, y como hablé anteriormente en otras charlas, ese fue el fin, que los Estados Unidos logró obtener esa tecnología y logró llegar a la Luna con la tecnología de científicos nazis, que da la casualidad que el último científico que vino a trabajar en el programa espacial por paperclip murió ayer a la edad de 104 años en Alabama. Pues esta información empezó a correr, y más tarde William Tompkins sale de la milicia, se convierte en un ingeniero y empieza a trabajar con la compañía de Douglas, que se convierte más tarde en Douglas Aerospace. Cuando lo llevan a trabajar en Douglas, el trabajo que le dan es un trabajo para diseñar una flota. No sé si les va a sonar un poquito coincidencia, ¿no? Pero estamos hablando de los años 50, los años 60, y le piden a él que empiece a diseñar unas naves para una flota, para la Marina, para combatir fuera del planeta. O sea, estamos hablando de que el Sexto Army que está hablando el presidente Trump y que firmó el documento hoy, empezó a desarrollarse en los 50 y los 60, y que William Tompkins fue una de las personas que empezó a diseñar las naves que probablemente ya están volando allá afuera, y que el gobierno simplemente nos está dejando saber de esa manera de que van a hacer un Sexto Army, pero que quizás existe ya hace mucho tiempo. Pues el trabajo de él era diseñar esas naves. Él habló de que algunas de esas naves eran cilíndricas, y se han informado a través de los años muchos avistamientos de cilindros
Y entonces, según Tompkins, estas naves cilíndricas eran eran como un hub en donde iban a aterrizar otras naves más pequeñas, que iban a ser parte de la flota. Y también hablaba de naves que se iban a diseñar que tenían 1 kilómetro de tamaño, que eran así de grandes. Y han habido reportes a través de los años de naves de ese tamaño. O sea que no podemos descartar que muchos de los reportes ufológicos que se han recogido a través de las décadas del 50 hasta el día de hoy, que pueden haber sido algunas de estas naves que Tompkins diseñó. También en los diseños de Tompkins aparecen naves triangulares, que se han reportado muchas veces. No podemos categóricamente decir que lo que se ha visto por ahí son las naves de Tompkins, pero hay una posibilidad que muchas de las naves que se han visto por ahí, que se creen que son extraterrestres, quizás no lo son. Quizás eran de manufactura norteamericana. Ahora, la tecnología que se recoge de los nazis, como lo había dicho anteriormente, esa tecnología se empieza a recoger, los alemanes empiezan a recoger esa tecnología mediante Maria Orsic y el Tour Society y el Brill Society, que eran sociedades esotéricas, que tenían otro tipo de ciencia, que utilizaban otro tipo de ciencia. Tompkins en su libro nos dice que hay otros tipos de ciencia y que la flota y donde él trabajaba en Douglas Aircraft estaban utilizando otro tipo de ciencia, no la ciencia del mainstream, no la ciencia que se estaba usando todos los días por ahí, se estaba enseñando en las universidades, sino que se estaba utilizando ciencia que se había sacado de Alemania. Y como yo expliqué anteriormente, pues esta ciencia aparenta ser ciencia que se le fue enseñada a la señora Maria Orsic por supuestamente unos extraterrestres. El señor Tompkins también nos habla de que a través del tiempo él se dio cuenta que dentro del equipo de trabajo de él habían unas personas que eran extraterrestres y eran mujeres. Eran unas mujeres bien bonitas y él nos dice en el libro que no había manera de distinguir una de ellas de un ser humano común y corriente. Él no llega a estar seguro de esto hasta que una de las mujeres se enferma y la llevan a una facilidad militar para atenderla y ella le deja saber al capitán, al médico, que ella no es terrestre. Y esa fue la confirmación de que ella era extraterrestre. Y él empezó a darse cuenta que había algo raro porque él las oía dentro de su cabeza, que cuando él estaba haciendo diseños y se atascaba en algún diseño, que ellas le ayudaban a terminar los diseños y a salir de los problemas que estaba encontrando por comunicación telepática. Quiero dar a entender que este señor no es este señor no es un embustero que uno se encuentra en la calle. Todo lo que él ha dicho ha sido corroborado. Una de las personas que ha corroborado que lo que él decía era verdad fue el señor fue una persona que trabajaba en Douglas con él, pero que no sabía que ellos dos no se conocían dentro de la compañía. Una vez se retiraron y se encontraron en ambientes de investigación ufológica, pues uno se da cuenta que el otro trabajaba dentro de la compañía y empieza a hacer una investigación. Ese señor es el doctor Robert Wood, una persona con un bachillerato en ciencias de ingeniería aeronáutica de la Universidad de Colorado y con un doctorado en física de la Universidad de Cornell. Pues este señor atesta, asegura y presenta documentación que lo que dice el señor Tompkins es realidad. Además de eso, Robert Wood trabajó 43 años para McDonnell Douglas, que fue la compañía en donde este señor trabajó, William Tompkins.
Trabajó en programas de Research and Development y en proyectos por 35 años de investigación de objetos voladores no identificados para esta compañía. Cabe decir también que a este señor se le dio $500,000 una vez para que sacara a la luz documentación que tenían en Douglas Aircraft y en otros lugares que él tenía acceso y los pusiera a la luz del público en general. Se le dio $500,000 y en otra ocasión se le dieron $250,000 para que diseminara estos documentos. Y de ahí fue que salieron los documentos de lo que conocemos hoy en día como el Majestic 12 o el AGM 12. Y sale también de ahí un manual que utiliza la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas para manejar naves extraterrestres caídas y cuerpos de extraterrestres en esas naves que se hubiesen encontrado muertos o vivos. Hay un manual que yo tengo copia de ese manual y más tarde en otra charla les voy a enseñar los diferentes documentos y les voy a hablar de esos manuales, de cómo se le había entrenado a ciertos elementos de las Fuerzas Armadas para manejar y transportar todas estas cuestiones de naves que se habían caído y cuerpos de aliens, de extraterrestres. Pues el señor Wood atesta de que lo que dice William Tompkins es cierto. El señor Wood es una persona de alto calibre, al igual que Tompkins, que quiero decir que Tompkins trabajó en el proyecto Apolo en la NASA. Este señor trabajó con los cohetes Saturn, trabajó con el proyecto Apolo, con los proyectos que fueron a la Luna y con un montón de proyectos más de la NASA. Este señor es un señor de mucho calibre. Bueno, los dos trabajaron en eso. El señor Woods y el señor Tompkins trabajaron en la misma compañía y las mismas cosas con la NASA. Y son personas de bien alto calibre y que estaban en unos niveles de información bien altos en el gobierno y en las corporaciones privadas que tenían que ver con esto. Bueno, pues entonces ya hemos puesto de que esta información que yo les había dicho antes es corroborada, no solamente por documentación que aparece anteriormente, pero es corroborada y se intensifica, va más profunda con la información que nos da William Tompkins en su libro y en sus entrevistas antes de morir en agosto pasado. Por lo tanto, son documentos de mucha veracidad y las palabras de Tompkins se entienden que son palabras de mucha veracidad y que son insights, o sea, que son cuestiones que se están viendo de adentro y se están dejando salir afuera y que no es a través de documentos per se, pero sí a través de una persona que estaba trabajando dentro de eso. Él trabajó con personas que tenían que ver con el MG-12, con el Majestic 12 que se conocía. Entre ellos habían dos almirantes y uno de ellos se llamaba Curtis LeMay, que yo les mencioné antes cuando estaba hablando de los otros proyectos Blue Book, etcétera, que Curtis LeMay estaba envuelto en esos proyectos. También este señor trabajó para el señor Forrestal, que Forrestal también era miembro del MJ-12 y que, como quizás muchos de los que están mirando saben, murió en unas circunstancias bien raras, en donde dicen que él se suicidó, que había tenido un nervous breakdown y que se había tirado una ventana de un hospital psiquiátrico en el momento en donde él era James Forrestal era en ese momento era la persona de más rango que había en las Fuerzas Armadas. O sea, él dirigía el sector de las Fuerzas Armadas en el Congreso. Él era secretario de la Defensa. Él fue secretario de la Defensa del 47 al 49. Antes de eso, él fue el secretario del Navy del 44 al 46. Y William Tompkins trabajaba directamente para James Forrestal.
También trabajó para el almirante Rico Botta, que Rico Botta fue una persona que Forrestal lo escogió para bregar con las cuestiones ufológicas, y Rico Botta escogió a Tompkins para bregar con estas cosas debido a que ellos tenían conocimiento de lo que estaba pasando en realidad en el mundo con este fenómeno, y por tener esos conocimientos dicen que quizás James Forrestal fue asesinado. Eso es una cosa que nunca se ha podido clarificar, pero hay muchas indicaciones de que fue asesinado porque Forrestal decidió que iba a hacer disclosure. Que eso es una de las razones por las que estamos dando estas charlas, para explicar por qué es que no se puede hacer un disclosure hoy en día, porque esas cosas ocurrirían de nuevo. No se puede, una persona que no sea el presidente de los Estados Unidos no se puede poner a hacer disclosure, porque antes de que haga el disclosure lo más probable es pierde su vida o su libertad. También Robert Wood trabajó para esta gente. Robert Wood estaba más asociado con la Fuerza Aérea que con los otros branches de militares como el Army y el Coast Guard. Y entonces estas intervenciones que se le han hecho al señor Tompkins vinieron como parte del proyecto Camelot. Y en el proyecto Camelot, en la parte 1 y la parte 2 de la entrevista, es que se revela mucho de esta historia. Para los que tengan una oportunidad, quieran hacer research en el internet, lo pueden encontrar los videos en donde William Tompkins y el señor Robert Wood están hablando sobre estas cosas internas de Douglas y del gobierno. Todo, según Tompkins, todo empezó antes de Roswell, empezó en el 1942 y según Tompkins, los espías ya sabían que los alemanes estaban teniendo información y que estaban trabajando también con nórdicos, o sea, con extraterrestres nórdicos dentro de sus facilidades en Alemania. O sea que para Tompkins ya en el 1942-43 esto no era ninguna noticia, ya él había recibido información de los espías. Según él dice en el libro, pues cuando esa información se pasaba a sus superiores, los superiores tenían problemas creyendo lo que los espías estaban escribiendo, pero vemos hoy en día que han salido, que él no es el único, lo vamos a ver más tarde, que él no es el único que ha dicho que hay extraterrestres trabajando con el gobierno, y no solamente con el gobierno, con corporaciones, y que son idénticos a nosotros, del tipo nórdico, y que es bien difícil diferenciar entre uno y el otro. También habla de unos extraterrestres que no tenían buenas intenciones, que estaban dándole asesoría a los alemanes. Según en el libro, los norteamericanos a través de espionaje empiezan a recoger tecnología de ambos lados, de los buenos y de los malos, y tecnología de los alemanes, que más tarde, como dije anteriormente con el proyecto Blue Book, se convierte en tecnología nuestra, y en tecnología de los rusos, porque los rusos también llevaron gente a trabajar en el programa espacial. Cuando se está enterando Tompkins de esta información, nadie se enteraba de lo que estaba pasando, porque el almirante Rico Botta lo que hacía era que, en vez de ponerle clasificación de top secret a los documentos, lo que hacía era que los pasaba como que era un documento común y corriente, y así no llamaba la atención y la gente no se daba cuenta que estaban poniéndole la verdad a lo que estaba pasando en la cara, pero como la gente no los estaba leyendo, los pasaban, y ese era el sistema que estaban usando para mantener esto en secreto dentro de los diferentes departamentos militares y entre los diferentes departamentos de estas compañías. Esto le funcionó muy bien, porque hasta el otro día pues no se sabía de esto. Otros detalles que le podríamos dar de Tompkins es que como yo les dije anteriormente, que estas personas que él alega que eran nórdicos extraterrestres, que eran mujeres y que eran sus secretarias, él no llega a ver ninguno de ellos que sea hombre.
Son todas mujeres, son bien bonitas, como él dice en el libro, y bien inteligentes. Y ellos le informan que ya los nazis, estas secretarias le informan a él que ya los nazis tenían platillos voladores operacionales, como está saliendo ahora, hoy en día, bastante información, como por ejemplo la información que consiguió el polaco, que les mencioné anteriormente, a Witkowski, en donde él tiene los diseños de los Hannibal 1, 2, 3 y 4, etcétera. Y cada vez se está encontrando más información que verifica que esto era cierto, de que los alemanes tenían ya unas naves que le llamamos nosotros estos voladores no identificados, pero que eran identificados, que eran unos platillos y que eran hechos por los nazis y que venían con tecnología ya extraterrestre que aparenta venir desde los 1800. Más tarde en las otras charlas que tenga, yo les voy a hablar de una información que yo he conseguido donde aparentemente en el 1896-97 ya había tecnología alemana que fue precursor de estos Hannibals. Y que se volaron aquí en los Estados Unidos. ¿Qué más le puedo decir de Tompkins? Tompkins también dice que los gobiernos del mundo han estado controlados por los nórdicos y por extraterrestres de apariencia humana que tienen unas agendas negativas por muchos años. Y él nos dice en el libro que tanto los nórdicos como estas otras razas, porque él menciona más de una raza, tienen control mental sobre los seres humanos. También nos habla Tompkins, que esto es una parte bien importante, de que, y él hace un dibujo, que yo no lo traje para enseñarlo, pero está en el libro. Uno de los astronautas que fue a la Luna, cuando viene, le dice a Tompkins que cuando ellos habían alunizado y habían salido de la nave, habían visto que habían otras naves estacionadas alrededor de ellos, unas naves bien grandes. Eso, porque las naves estuviesen estacionadas allí, no quiere decir que fueran extraterrestres, podrían ser naves terrestres, pero que el astronauta le dice que habían otras naves y se las describe, y él hace unos dibujos de esas naves, los enseña en su libro. Ese astronauta ya murió, pero antes de morir dijo que sí, que eso era, o sea, antes de que Tompkins dijera eso en público, dijo que él había visto unas naves en la Luna. Estamos hablando de Armstrong, que había visto unas naves en la Luna cuando él había alunizado y que no estábamos solos. Eso fue lo que él dijo. Él murió hace un poco de tiempo atrás. Pero ahí, como vengo diciendo, con estas personas que empiezan a sacar información de adentro, se empieza a corroborar. Cuando usted chequea el calibre de estas personas y los documentos que han salido, se puede concluir que estos documentos nos dicen la verdad y que estas personas están diciendo la verdad. Otra de las cosas que nos dice Tompkins es que por muchos años nos han estado mintiendo, el gobierno nos ha estado mintiendo, que por muchos años los sistemas de científicos de astronomía, medicina, etcétera, no nos han enseñado toda la ciencia, que nos ha enseñado una parte de la ciencia, y que estas ciencias alternas corren en grupos pequeños, como yo había mencionado anteriormente, grupos esotéricos, y que él da en su libro, él atestigua que eso es cierto. Y Tompkins habla de lo que yo he estado hablando anteriormente, de que hay un programa espacial de un grupo cultural escapado de conocimientos esotéricos, de conocimientos solamente para un grupo, y que esas naves ya están hechas y que esas naves ya están corriendo hace bastantes años, desde los 60, 70, 80. Y como podemos ver, hasta no es hasta el 91 que se empiezan a ver los triángulos, por ejemplo.
en Bélgica por primera vez se ve uno de los triángulos negros en el 1991. Y eso fue uno de los diseños que Tompkins hizo y ayudó a hacer. También Tompkins habla de que en la Luna había una base. Yo he mencionado anteriormente que desde 1981 yo había recibido información de que los Estados Unidos iba a hacer una base en la Luna. Cuando yo era soldado en las Fuerzas Armadas, cuando cogí entrenamiento en Reston Arsenal en Alabama, donde se encuentra el Marshall Space Center de la NASA, se hablaba y se enseñó unas maquetas de unas bases que se iban a hacer en la Luna. Bueno, pues Tompkins habla de que esas bases se hicieron, de que esas bases ya están hechas. Y hay muchas personas que tienen telescopios bien fuertes y han sacado fotografías de unas supuestas estructuras en la Luna y podrían ser muy bien estas estructuras de fabricación humana, de fabricación norteamericana mayormente, en las que Tompkins estuvo envuelto también. También Tompkins nos habla del programa espacial en donde habían unos comandantes y habían unos pilotos, etcétera, y han salido en estos días, no hace mucho tiempo, unos whistleblowers, unas personas que han hablado de adentro, en donde lo que ellos dicen y lo que Tompkins dijo en el pasado, y lo que ellos dijeron en el pasado y Tompkins dijo después de ello, todo eso hace un match, todo eso como que uno valida a la otra sin conocerse, hablan de lo mismo a través de investigadores que investigaron a estas personas, hablan de esos proyectos que ya supuestamente llevan mucho tiempo trabajando y la información es fantástica. Cuando uno entra a buscar esto, la información que uno encuentra es fantástica, es bien difícil de aceptar, pero mientras continúa saliendo documentación y continúen saliendo personas, digamos, del calibre de Tompkins o del calibre de Woods a decir que estas cosas son realidad, uno pues tiende a pensar de que hay que aceptar de que esto es cierto, aunque parezcan fantásticas. Desde el principio, yo veo en el análisis de documentos que yo he hecho, yo veo que desde el principio, como les he dicho anteriormente, hay como 3 avenidas que empiezan desde el principio, desde el 1940, y Tompkins habla de las 3. O sea, Tompkins valida lo que yo pienso por medio de documentos y por medio de lo que él habló antes de morir. Y así yo voy a terminar esto. Hay mucha más información sobre Tompkins. Yo les recomiendo que si quieren empaparse más de esa información, que busquen en el internet y que compren el libro de él que se llama Selected by Extraterrestrials, de William Mills Tompkins, escrito por Robert Woods. Son 2 de alto calibre y son personas serias, de las cuales no se puede dudar, porque tienen unas cualificaciones bien limpias e intachables. Él no es el único, ese es uno de los más recientes. Poco a poco, a través de la charla, sacaré otras personas más que han sacado información de adentro y que después de haber hecho yo propiamente, haber hecho investigaciones y otros ufólogos haber hecho investigaciones, se encuentra que lo que han dicho, hay documentación y que lo que han dicho es verdad. Cualquier pregunta que tenga. Héctor, quiero intervenir brevemente. Como queda poco tiempo para terminar el programa de hoy, vamos a darle la oportunidad para que personas que están sintonizándonos en Facebook Live te hagan las preguntas en vez de nosotros en esta ocasión. Carlos, ¿tienes alguna pregunta de parte de alguno de nuestros amigos en Facebook Live? Carlos, ¿me escuchas? Vamos a ver. Vamos Carlos, a ver. sí, ahora.
Mira, aquí tengo, sí, hay varios comentarios, varias preguntas. Saludamos a la audiencia que nos está viendo a través de Paraterrestre en Facebook Live. Ya vemos 4 o 5 personas aquí en la sala. Dice por aquí, uno de los comentarios que me llamó la atención, fíjate, fue el de el caballero, lo tengo por aquí. Tecnología. Bien, de todas maneras, lo que encuentro el comentario, parece que lo borraron o algo. Dice Héctor, nuestro amigo Héctor Orozco Jaramillo, mi gran amigo Héctor, allá de Alerta OVNI 22, y dice, ¿cómo se llamaba ese último científico alemán? Gracias. El científico alemán que murió en estos días. Esa fue la pregunta que hizo. Entonces, seguimos por aquí. El apellido del científico que murió en estos días era Tenenhausen. Murió a los 104 años, Tenenhausen. El científico que trabajaba para Alemania, que falleció. Él trabajó con los cohetes B-2 en Peenemünde. Y con el proyecto Paperclip entró a los Estados Unidos y se quedó en los Estados Unidos, ayudó al programa espacial a ir a la Luna y después de eso se quedó trabajando en la NASA en un montón de proyectos. Él fue el que diseñó el vehículo espacial que era como un carrito para el Moon Rover, que se dice en inglés, para guiarlo en la superficie de la Luna, y estuvo envuelto en un montón de proyectos de la NASA. Él trabajó en Peenemünde con los proyectos nazis de la Segunda Guerra Mundial y murió ayer. Un comentario que ahora me recordé que tiene que ver con la firma que el señor presidente Donald Trump firmó estos días, que todavía has comentado ya en el canal desde hace ya unos cuantos meses que venimos hablando sobre esto. ¿Qué tipo de indicios podemos sacar de esa aprobación sobre este nuevo ejército, esta rama de una fuerza aeroespacial? ¿Qué indicios? ¿Y qué nos estará diciendo Trump? O sea, estaba hablando ahorita sobre ¿cuál es el propósito? Fíjate, sobre la divulgación. Vamos a hablar un poquito del tema de la divulgación. Bueno, yo estuve en las Fuerzas Armadas por 24 años. Mi experiencia es que cuando el gobierno de los Estados Unidos o las Fuerzas Armadas hablan de que van a hacer un programa es porque ya han producido las cosas para ese programa. Mi opinión es, en base a las documentaciones que yo he encontrado, en base a lo que Tompkins dice en su libro y otras personas, es que ya este programa estaba corriendo hacía tiempo. Hay trillones de dólares todos los años que el Congreso no puede identificar a dónde va, y se habla de pues que va a estos proyectos. ¿Por qué que están haciendo esto? Bueno, porque los chinos y especialmente los rusos en estos días abiertamente le han dicho a los norteamericanos que le van a destruir los satélites que tienen allá arriba, militares y privados. Y entonces una de las cosas que Trump dice es que le dijo a los rusos en estos días, estamos hablando ahora de exopolítica, que es un tema que me encanta. Trump le dijo a los rusos que si se creían que iban a mandar, porque los rusos tienen una nave nueva que puede salir de la atmósfera y hacer eso, que si iban a mandar esa nave a hacer eso allá, que si se creían que nosotros no teníamos la capacidad de pararlo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, una identificación y eso indica que ya tenemos esas naves y que ya esas naves están funcionando allá afuera. Porque Trump con toda la seguridad les dijo, bueno, envíen la nave que nosotros se la vamos a tumbar. Y eso no indica de que las van a construir ahora y las van a mandar. Eso indica de que ya las tienen allá afuera. Además de que están peleándose también por la cuestión del Helio 3 que les hablé hace en otras charlas anteriormente. Y yo, lo oyeron primero en este canal, yo voy a predecir que va a haber una guerra en la Luna. Y que va a haber una guerra entre las naciones más grandes fuera del planeta, por las cuestiones de los satélites y por la cuestión de la minería de la Luna, en especial del Helio 3. Y los chinos tienen un programa en donde en vez de enviar astronautas, los que van a enviar son robots con armas para destruir satélites y para pelear en la Luna. O sea, ya eso se está madurando y yo no dudaría que hayan peleado ya por lo menos
una escaramuza aquí y allá. Pero yo no tengo información de eso, eso es una especulación de mi parte, pero que no lo dudaría que eso ha ocurrido. Y esa es lo que el presidente nos está diciendo. Además de eso, quiero decirle que antes de que Von Braun, que vino con Paperclip y fue uno de los protagonistas más importantes para que los norteamericanos llegaran a la luna, le dijo a Carol Rosin, que era una de sus asistentes, o la asistente más importante, que en el futuro los norteamericanos iban a tener cohetes fuera de la luna, perdón, fuera de la Tierra. Le dijo a Carol Rosin, que era una... estoy teniendo un... Ok, perdón, sí, un feedback. Sí, un feedback. Bueno, pues que se prepararan porque los Estados Unidos iban a hacer eso y que los Estados Unidos iban a simular una invasión extraterrestre en donde los Estados Unidos iba a ganar. Bueno, yo me atrevo a especular que parte de la misión de esta flota que Trump dice que va a formar, que yo pienso que ya está hecha, será hacer un dog and pony show con estas naves y simular que nos invadieron y que pudimos aguantar la invasión extraterrestre y que los Estados Unidos es capaz de defender al mundo. Está por verse. Hay mucha especulación sobre eso, mucha gente está hablando sobre eso, desde que Elizondo hizo su exposición de que había un proyecto corriendo dentro del Pentágono. Se empezó a hablar de que quizás se estaba madurando ya el Dog and Pony Show que van a hacer los norteamericanos. Héctor, hay un tema en la mesa que quisiera que abundaras un poquito, solamente como un preámbulo de lo que vamos a estar tocando en Paraterrestres, luego de que hemos estado meses ya en estas discusiones y todas estas reuniones que hemos estado teniendo para poder entonces seleccionar la información que se va a estar publicando. ¿Podemos hablar un poquito del Helio 3 ya por fin como un precedente aquí en Paraterrestres? ¿O todavía tú crees que podemos esperar un poco? Yo he mencionado poco a poco el Helio 3, pues el Helium 3 es un elemento que ya casi no queda en la Tierra. Tiene un montón de aplicaciones. Es un elemento que no produce contaminación. Se fisiona, no se fusiona. Y crea un montón de energía. Con 600 toneladas de helio 3 se calcula que se le puede dar energía al estado de California, que es el estado que más energía requiere, por un año, sin parar, sin tener ningún problema. Ahora te está escuchando mejor el audio. Quiero aprovechar y disculpa la interrupción, Héctor, ya que hemos culminado y estamos aquí aprovechando para la interacción con el público. Nos dice José Rivera Cáceres, saludos, saludos a José, Bitácora, José Rivera de Bitácora. Le enviamos un abrazo. Por aquí también está Rosalba Solano Pérez. Hola, Rosalba, bienvenida a Paraterrestre. Dice Héctor, saludos es mío, ok, que ya ellos están ahí hablando en el chat. Y tenemos también el señor Herbert Perla. Herbert Perla, saludos Herbert, bienvenido aquí a tu casa Paraterrestre. Si hay alguna otra pregunta, cualquier pregunta o comentario, estamos abiertos. Pueden hacer comentarios, no tienen que ser preguntas. Claro, y también no solamente pueden hacerlas aquí, sino cuando se suba el video a YouTube, va a estar disponible ahí. Pueden hacer también sus comentarios y sus preguntas en esa área. Así que, nada, vamos a recordar a nuestros amigos, vamos a aprovechar el momento para que tomen un segundito y se suscriban a nuestro canal en YouTube, Paraterrestre, y también pues le dan el pulso en la campana que le indica y le notifica de cualquier nuevo video que suba a nuestro canal. Carlos, si no hay más comentarios y preguntas, creo que podemos ya llegar a finalizar y culminar nuestro programa de esta noche. Sin antes, Héctor, ¿quieres hacer algún comentario? Sí, tengo un comentario. Quiero, para los que entraron tarde a ver la charla, quiero dejarles saber que estamos planeando hacer un equipo de investigación en Puerto Rico. Yo soy residente del estado de Tennessee, pero por medio del canal de Paraterrestres estamos reclutando personas que estén interesadas en tomar un training. Yo voy a ir a Puerto Rico a dar el training como investigadores de campo del fenómeno,
y sería para operar en Puerto Rico, es sin sueldo, es voluntario, el training va a ser gratis y las personas van a ser escogidas. Si usted tiene conocimiento de investigación forense, sería bien bueno. Si usted tiene conocimiento de historia, o sea, usted tiene algún grado en historia, en sociología, en psicología, en química, en física, todo eso es bienvenido. Ahora, pues para terrestre no auspicia, pero en estos momentos pues no podríamos pagarle un sueldo a nadie. Si en el futuro se pudiera, se le pagaría un sueldo, pero por ahora sería pro bono. ¿Qué beneficio usted tiene de eso? Bueno, porque usted se entera por su propio trabajo del fenómeno, de cómo trabaja el fenómeno, y se entera de otras cosas que van a salir a la luz y que usted va a tener participación en ellas. También recibe un entrenamiento que no todas personas lo reciben, un entrenamiento para hacer investigaciones de este tipo. Y se va a reunir con unas personas serias, personas que tienen bastante conocimiento sobre esto y experiencia sobre esto, sobre este campo, y que es una oportunidad que no se le da a todas las personas. Así que los invito a que apliquen y que se comuniquen conmigo. Yo les voy a hacer una entrevista telefónica y estamos buscando, qué sé yo, unas 10 personas como mucho. No va a ser un equipo muy grande. Perfecto. Y quiero resaltar también ese punto de que si a usted le interesa genuinamente este tema, y esto lo tomamos como casi ya un activismo, ¿no? Le gusta indagar sobre estos asuntos. Quiero recordarle que el señor Héctor Jusino es una persona de excelente integridad y excelente calibre. Es una persona muy versada en estos temas y tiene muy buenas conexiones y es un excelente recurso. Usted va a aprender muchísimo sobre investigaciones de campo. El señor Jusino es un investigador de campo probado y con mucha experiencia. Así que eso es uno de los muchos beneficios que usted va a adquirir al ser parte de nuestro equipo de investigación en paraterrestre. Así que sin más, nos despedimos en este nuevo programa de Ufología 101 con Héctor Jusino. Quiero darle las gracias nuevamente a Carlos Delgado allá en los controles, obviamente a nuestra estrella de siempre, de todas las noches, el señor Héctor Jusino, y servidor Pablo Sierra. Le doy las gracias a ustedes por sintonizarnos nuevamente, gracias por sus preguntas y como siempre, pues siempre estén pendientes de nuestros nuevos programas. Hasta la próxima, amigos. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo, y buenas noches, Héctor Jusino. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Si les gustó el pasado video, le pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal Paraterrestre en YouTube, pulsando el botón de suscribirse. Así usted recibirá de primera mano los mejores videos y la mejor información respecto a estos temas de la conciencia, el misterio y otros temas de interés para ustedes. También le pueden dar clic al botón del icono de la campana para que usted reciba notificaciones de nuestros nuevos videos.